Dios te bendiga, bienvenido a este tiempo de oraciones peligrosas, donde estamos hablando sobre esta sección de declarar, atar, desatar, los decretos y todos estos tópicos que se manejan en la iglesia del día de hoy. Lo estamos estudiando a la luz de la palabra. Así que el primer punto que vamos a tratar el día de hoy en esta última sesión son las oraciones de mandato. Las oraciones de mandato ya lo hemos hablado en sesiones pasadas y tienen que ver con las oraciones que dan órdenes. No estamos hablando de orar al Padre, a tener comunión con el Espíritu Santo. No estamos hablando de orar las Escrituras, sino que estamos hablando de un tipo de movimiento espiritual donde yo ejerzo autoridad sobre la enfermedad, sobre espíritus inmundos, sobre demonios, en liberación. Yo no puedo decir en este instante, o en esta instancia mejor, que yo estoy orándole a los demonios. No lo estamos haciendo, estamos echando fuera demonios en el nombre de Jesús. Ya hablamos de lo que representa orar en el nombre de Jesús y la autoridad que nos da. ¿Y por qué tenemos legalidad espiritual para orar en nombre de Jesús? Es decir, en su representación o en su lugar. Con el anillo, hablamos una vez sobre el anillo del hijo pródigo que representaba el apellido de la familia, y hablamos también de cómo en la legalidad a la gente se le da un poder, el poder que representa la firma de alguien que no está presente en ese espacio, en ese país. Nosotros somos embajadores y tenemos el poder, la autoridad de parte de Jesús para representarle y traer orden a la tierra por su poder y su autoridad. No quiere decir que sea estrictamente de nosotros, sino es su autoridad que nos llena de vestidura, nos viste, ¿verdad? Y nos da la representatividad de Jesús. Entonces las oraciones de mandato es el punto crucial y estamos hablando ya de estas oraciones de autoridad extraordinaria. Ahora, las oraciones de mandato nos permite hablar a situaciones, mire lo que está en pantalla, hablar a situaciones y circunstancias y decirle cómo comportarse. Pero no obtendremos resultados a menos que primero, ojo, hayamos contactado al Señor. Y segundo, que hayamos recibido la unción para expresar tal oración. Entonces vemos dos limitantes en este concepto. Primero, que tengamos entendimiento de la voluntad de Dios. Y número dos, que tengamos la autoridad para comunicar ese tipo de mandato, ese tipo de ejercicio de autoridad. Entonces, sí existe, sí lo vemos en la palabra. Vemos ejercicios de autoridad donde vemos palabras, órdenes, mandatos de profetas, de apóstoles que cambian las circunstancias o cómo se deberían comportar las cosas. Pero tiene dos condiciones. Número uno, que hayamos contactado al Señor, que hayamos tenido comunión, revelación de su voluntad. Y número dos, que tengamos la autoridad para expresar tal oración. Son dos puntos muy importantes. Por ejemplo, tenemos el texto que dice Mateo 21, 19, donde dice, entonces le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. Entonces fíjese algo, aquí dice, una cosa es hablar a las cosas en nombre de Dios. La otra es hablar a Dios en nombre de las cosas. Ojo, Jesús no oró por la higuera en este texto. Y tampoco le oró a la higuera, lo cual hubiese sido idolatría. Jesús le habló a la higuera en nombre de Dios. No fue una oración, sencillamente le dijo lo que debía hacer y la higuera lo hizo. Entonces Jesús no oró por la higuera, no oró a la higuera, que hubiese sido idolatría, sino que le habló a la higuera. No oró por la higuera, no le oró a la higuera, sino que le habló, texto o verbo clave, le habló a la higuera en nombre de Dios. No fue una oración, sino un mandato. Le dijo a la higuera, nunca más vuelvas a dar fruto. En ese instante, dice la palabra, se secó. Entonces, este es el concepto de este tipo de oraciones en el nombre de Jesús y de ejercicio de autoridad. ¿Que lo tenemos? Sí lo tenemos. Claro, pero tiene un límite. Seguimos. Ahora, si vamos a balancear, ¿verdad? Esto con la reverencia a la soberanía de Dios, ¿qué resultaría? Por eso el segundo punto es, ¿y la reverencia a la soberanía de Dios dónde queda?
sea, Dios es soberano, Dios es el que tiene la última palabra, todos lo predicamos. Pero hay gente que ora como si Dios no tuviera la última palabra. Hay gente que ora como si Dios no estuviera en la ecuación, sin siquiera preguntarle a Dios. Y vemos un tremendo error. Oran como si ellos fueran Dios. Y oramos como si nosotros fuéramos autosuficientes. Entonces, fíjese bien, atención. Aunque las oraciones en el nombre de Jesús y las declaraciones de mandato o las oraciones de mandato tienen autoridad alta delante del mundo espiritual, siempre están sujetas a reverencia y a reconocimiento de que Dios tiene la última palabra. Entonces, no importa cuánta autoridad tú tengas, te vas a dar cuenta por la palabra que siempre estás sometido a la última palabra de Dios. Entonces tú puedes tener toda la autoridad del mundo, todas las estrellitas, todas las chapas, todos los gorritos, todas las coronas, todos los diamantes que sea. Y aún así, tienes extrema reverencia a la voluntad de Dios. Te pregunto, ¿tu oración tiene una profunda reverencia y temor por la voluntad de Dios? ¿O tienes una oración afanosa que va descabellada haciendo tu voluntad o tu deseo o tu emoción del momento y no buscando la sabiduría ni el discernimiento del momento? ¿Cuál es tu caso? Entonces vemos unos textos que van a ser fulminantes para este ejemplo. No todos van a salir en pantalla, por eso les pedí por favor que anotaran. Pero Hechos 15:28 me deja ver una ventana. Aquí les tengo unos 5 ejemplos diferentes, si no son más. Y Hechos 15:28 abre una ventana fantástica que dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Oye, fantástico. Mira la belleza de este texto. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. No es solamente tener la dirección de Dios, sino que cuando tú estás en ese nivel de autoridad como los apóstoles, ya Dios reconoce tu madurez, reconoce tu investidura, y así como un padre ve a un hijo maduro y adulto, un padre sabe cuándo el hijo puede tomar decisiones. Una cosa es que seamos niños espirituales y opinemos infantilmente sobre temas, pero ya cuando ves estas figuras como apóstoles, ves el texto que dice, le pareció al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, entre nosotros como hombres hay paz. Y entre nosotros como hombres y Dios hay paz. Entonces, el Espíritu Santo y nosotros tenemos paz de tomar esta decisión. Entonces, para ejecutar gobierno de la iglesia, vemos que Dios le da un espacio al hombre para decidir qué va a hacer. ¿O acaso tú vas a tomar malas decisiones y Dios te pone una tabla en el frente para que no lo hagas? No, Dios te deja tomar malas decisiones. Dios te deja tomar buenas decisiones. Dios deja que aprendamos a través de eso. Pero es importante que aunque Dios nos ha dado la libertad de ejercer nuestra autoridad santamente o corruptamente, tenemos que reconocer el espíritu que había en los apóstoles, porque ellos, primero dice, ¿ha parecido bien a quién? Al Espíritu Santo. Prioridad, titularidad. Empieza con el Espíritu Santo y luego nosotros. Ninguna buena decisión, ninguna buena oración, ningún orden nace primero de nosotros y luego del Espíritu Santo. Primero del Espíritu Santo y luego de nosotros. Hay paz entre nosotros. Y en este nivel de autoridad ves que Dios aún delega decisión a los hombres. Y es súper, súper interesante. ¿Cómo vamos? Pueden escribir en el chat si vamos bien, si están anotando, para que sigamos con los siguientes textos. ¿Cómo vamos? Bien. El segundo texto es Segunda de Reyes 4:32. ¿Qué dice? Segunda de Reyes 4:32. Dice, cuando Eliseo entró en la casa, y aquí vemos un milagro de resurrección, atención, el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Y entrando, cerró la puerta y oró al Señor. Ojo, Eliseo entró a la casa. Hay un niño muerto. Está acostado sobre su cama. Eliseo entra, cierra la puerta y ora al Señor. Y el Señor le da entonces la instrucción. Fíjate que Eliseo, cuando le dicen que el niño está muerto, no va hacia el niño y comienza a pegar gritos. ¡Ah, yo declaro en el nombre! No, o sea, no sucedió así.
Le dijeron que el niño estaba muerto. Abre la puerta, ve al niño muerto, cierra la puerta y se arrodilla y clama para comprender, discernir la voluntad de Dios. Hubo una sumisión. Y luego, cuando él se levanta de la oración, tiene visión, porque el que ora puede ver. Y en este momento podemos presumir, no lo sabemos, pudiésemos aseverar que Dios le dijo, no, sí va a resucitar. Entonces, haz la acción de fe, desata de la acción de fe. Entonces él se levantó, se acostó sobre el niño, Dios le dio una instrucción y el niño, ¡pam!, resucita. Otro ejemplo es Hechos 9:40. Déjeme ver. No lo tengo por acá. Hechos 9:40. Déjeme revisar aquí. No. Hechos 9:40, que dice, mas Pedro, aquí vemos cuando Tabita muere, ¿de acuerdo? Pedro sacó a todo el mundo de la habitación cuando se enteró que Tabita estaba muerta, o Dorcas. Cuando murió, llamaron a Pedro y Pedro hizo salir a todo el mundo. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo mismo que hizo Eliseo. Se arrodilló y oró luego de que todo el mundo había salido para poder escuchar bien a Dios. Y dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Y al ver a Pedro, se incorporó, se levantó. Vemos nuevamente la misma escena, el mismo patrón. Hay una muerte que sale del parámetro natural, no se puede hacer nada. Hay un hombre de Dios con suma autoridad, ¿verdad? Ve la situación, saca a todo el mundo porque no quiere escuchar el ruido de la gente, hace silencio para escuchar la voz de Dios, ora, se humilla y recibe la instrucción de Dios. En este caso, para vida. Y ahí desatan el mandato, la orden. Tabita, levántate. Y así mismo sucedió con Eliseo, el niño. Él hizo lo que Dios le envió a hacer y el niño resucitó. Lo mismo pasó en Marcos 5:40. La gente se burlaba, dice, pero él echó fuera a todos. ¿Quién es él? Jesús. Jesús nuevamente sacó a todo el mundo. La importancia de escuchar a Dios, vea. Sacó a todo el mundo, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él. Y entró donde estaba la niña. Y viene la famosa frase donde Jesús declara, Talita Cumi, y le dice a la niña, levántate. Y cuando ella, muerta, escucha esta palabra, resucita. Y nuevamente vemos un milagro de resurrección. Déjeme ver, creo que aquí está, no, Josué, no. Fíjense otro texto importante, Josué 10, del 12 al 14. Tenemos otra oración o otro ejercicio de mandato, otra oración de mandato. Josué habló al Señor. ¿A quién le habló? Habló al Señor. El día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Y dijo en presencia de los israelitas, aquí viene lo que dijo Josué, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Entonces, después dice en el final, dice que el sol se detuvo, la luna se paró. Es un mandato donde lo natural fue alterado, su rumbo natural, y Dios intervino. No hubo día como aquel, ni antes ni después de él, dice Josué, el libro de Josué, porque Dios atendió a la voz de un hombre, porque el Señor peleaba por Israel. Aquí mismo texto te da la solución. ¿Por qué Josué habla al Señor? Primero, y luego dice, sol, detente en Gabaón. Nuevamente vemos el patrón. Primero yo escucho a Dios, discierno su voluntad y luego sé si puedo ejercer una palabra de mandato, de autoridad, de levántate o sálvate. ¿Lo pueden ver? Hay gente que hay que orar para que se levante y hay otros que hay que orar para que haya salvación. ¿Cómo sabes tú eso si no tienes un carácter humilde y sumiso delante de Dios? Aquí te estoy presentando 5 situaciones diferentes donde ves que todos oraron antes de un milagro extraordinario y de una autoridad extraordinaria como resucitar o que el sol o las condiciones climáticas se alteraran a favor de lo que estaba pasando. ¿Por qué el Señor atendió la voz de un hombre como Josué? Porque el Señor estaba peleando por Israel. ¿Y cómo sabes si Dios está peleando por ti o tú estás peleando con Dios si primero no le hablas al Señor? ¿Lo puedes ver? ¿Están conmigo? Ahora,
Ojo, a estos textos sí los tenemos. Juan 7:18. Esto es una advertencia para ti y para mí. Juan 7:18. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Hay gente que cuando habla y quiere ejercer autoridad, hablan por su propia cuenta, sin consultar a Dios, porque buscan su propia gloria y su propio reconocimiento. Y ahí tu oración va a fracasar, porque solamente tienen un carácter humilde, como dije al principio, vas a tener la reverencia, como en todos estos textos, de primero orar al Señor, arrodillarte y humillarte y buscar su voluntad. Porque sí te ha dado autoridad, pero como leímos en Hechos, nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros un acuerdo. Y tú entiendes que Dios está contigo y peleando esa batalla. Nuevamente, hay oraciones para sanidad y resurrección, pero hay otras que hay que orar es por salvación, porque ya no hay más nada que hacer. ¿Cómo lo sabes? Ten cuidado entonces, como dice Juan 18, que no hables por tu propia cuenta, que no ejerzas autoridad por tu propia cuenta, sino que busques la gloria de Dios, no la tuya. Porque el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Otro texto importante, fantástico texto, Santiago 4:13-16, el texto que le da una cachetada al que quiere ser Dios en vez de someterse a Dios. Tenemos autoridad, pero nos sometemos a Dios antes de ejercer esa autoridad. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar, lo que deberías decir, y viene la instrucción, la pedagogía, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, mas toda jactancia semejante es mala. Deberíamos decir, si el Señor quiere, viviremos. Entonces te das cuenta que sí, los apóstoles resucitaron muertos, como Pedro, vemos a Eliseo, vemos a Jesús, vemos a Josué, con una extrema autoridad que dio un mandato a la naturaleza y la alteró. Pero vemos que en todos los casos ellos buscaron la dirección de Dios primero. Hubo humillación, hubo rendición, hubo reconocimiento de Dios, hubo una pausa de silencio. Sacaron el ruido de la gente y dijeron, Señor, déjame saber qué vas a hacer. Entonces, ahí está la parte de, si tú quieres, déjame entender, déjame discernir tu voluntad. Dios te libre de intentar ejercer autoridad en algo donde Dios no está peleando esa batalla. Recuerda a Josué, ¿por qué Dios hizo el milagro? Porque Dios estaba peleando esa batalla, porque Dios estaba peleando a favor de Israel, e Israel estaba peleando la batalla de Dios. ¿Vamos bien? Tercer punto, entonces vamos a ver ejemplos de oraciones de autoridad. Aquí hay muchos ejemplos, te los voy a nombrar nada más para que avancemos en el tiempo. Ejemplos de oraciones de autoridad. Tenemos oraciones de vida. Quiere decir que en este tipo de oraciones de mandato que estamos hablando, las que normalmente se mal llaman decretos, como en nuestra opinión, analizando la luz de la Biblia, de las Escrituras y a la luz de los movimientos históricos y sociales que nos rodean, no es adecuado utilizar el término decreto, sino solamente usar que es un mandato, estoy orando ejerciendo autoridad en el nombre de Jesús, porque la Biblia, para empezar, no lo usa. Ningún teólogo lo afirmó, sino que es de un movimiento externo como es lo que estudiamos. Así que nosotros, en este rango de oraciones de mandato, donde el Señor nos da la autoridad para ordenar un cambio sobre lo que está pasando, vemos oraciones de vida. ¿Qué ejemplos vemos? Vemos a Elías y el hijo de la tsunamita, perdón, Eliseo. Eliseo y el hijo de la tsunamita en 2 de Reyes 4, del 32 al 37. Por favor, anótelo porque no va a salir en pantalla. Oraciones de vida de resurrección, ya lo citamos, 2 de Reyes 4, del 32, al 37. Otro ejemplo que también citamos es Jesús y la hija de Jairo, ya lo comentamos en Marcos 5, 40
al 43. También tenemos Pedro y la resurrección de Dorcas, que también citamos en Hechos 9, del 40 al 42. Pueden ver que son oraciones o oraciones de autoridad o de mandato, donde ellos ordenaron a una persona que estaba muerta que se levantase. Y sucedió. Entonces, vemos el poder de la vida allí. También hay oraciones de muerte y de enfermedad. Vemos que tiene un rango, ¿no? Vimos a hombres de Dios desatar vida sobre el que estaba muerto, pero también vemos a hombres de Dios desatar muerte sobre los que estaban vivos. Esto es interesante porque, por ejemplo, en oraciones de muerte y enfermedad, vemos en Números 16, del 29 al 35, la rebelión de Coré. Por favor, le invito, por favor, que pueda estudiar ese tema. Pero en el verso 31, déjame buscarlo. No. En el verso 31 dice, en cuanto Moisés terminó de hablar, que Moisés estaba estableciendo juicio, la tierra se abrió debajo de ellos y se tragó a todos los hombres que se habían unido a Coré en su rebelión. Ahí cayeron sus familias y cayó todo lo que tenían y la tierra se los tragó. Cayeron vivos al fondo de la tierra con todas sus casas, cosas, y luego la tierra volvió a cerrarse. Así fueron eliminados de entre los israelitas. Entonces vemos a un Moisés que está estableciendo juicio de parte de Dios, porque él era un legislador, un gobernante de parte de Dios. Cuando él terminó de hablar, la tierra se tragó a Coré y a todos los que se unieron a su rebelión. Entonces vemos un ejercicio de autoridad en muerte, en cuando Dios trae orden, pero trae orden picando gente. Cuando esos tantos textos que Jesús decía, he aquí el hacha está puesta sobre el árbol que no da fruto, que será echado al fuego. Vemos que Dios establece orden, así como cuando maldice la higuera también, porque la higuera no está dando fruto. Entonces Dios da vida, pero también Dios da muerte a lo que no da fruto. Así que hay del que quiere vivir en muerte espiritual y no le duele, el que quiere vivir en rebelión, serás cortado. Y Dios también nos ordena tener esa autoridad, que esta es extraordinaria, para cortar, que es una autoridad principalmente apostólica de las autoridades de la iglesia, para cortar gente de la iglesia, que es lo que hablamos sobre atar y desatar. Estas traen muerte. Otro es Eliseo y el oso. Vemos a Eliseo y el oso, es un caso hasta cómico, porque los jóvenes se burlaban de Eliseo, le decían, calvo, sube, calvo, sube. Y Eliseo se molestó tanto que mirando atrás los vio y les dijo, los maldigo en el nombre de Jehová. Él dijo, van a recibir su recompensa. Y resulta que cuando Eliseo los maldice, salen dos osos del monte y despedazaron a los jóvenes que se estaban burlando de él. Entonces, una maldición de Eliseo literalmente mató a estos muchachos. Dios trajo justicia. Pero vemos nuevamente que hay una palabra de autoridad, pero en esta ocasión trae muerte. Otro caso que vemos es Pedro, Ananías y Zafira, en Hechos 5, del 9 al 10. Pedro le dice a Zafira, le dice, mira, los que sepultaron a tu esposo acaban de regresar y ahora te llevarán a ti. ¿Qué mayor declaración de muerte que esa? O sea, los que sepultaron a tu esposo ahora te van a llevar a ti porque tú también vas a caer. Porque le mentiste al Espíritu Santo en vez de a nosotros. No es que nos haya mentido a nosotros, le mentiste a Dios y Dios va a hacer juicio contigo. Y cayó muerta. Vemos a Pedro teniendo un ejercicio de autoridad que trae muerte. Y ella cayó muerta a los pies de Pedro. Y entraron los jóvenes, como dijo Pedro, y se la llevaron muerta y le dieron sepultura. Y vino un gran temor que se apoderó de toda la iglesia. Otro texto es Hechos 13 del 8 al 12. Hechos 13 del 8 al 12, donde vemos a Pablo y el mago Bar Jesús. Y aquí le dijo Pablo, ahora pues, he aquí la mano del Señor está en contra de ti y serás ciego. Ahí ven el mandato, ¿verdad? ¿Pueden ver el mandato? Serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. ¿Y qué es lo que dice la palabra? E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas,
y andando alrededor buscaba a quien le condujese con la mano. Una vez más, vemos que hay alguien trayendo, o sea, ¿cuáles son estos casos? Rebelión, vemos deshonra, vemos blasfemia al Espíritu Santo, vemos gente que promueve confusión y Dios trae orden de forma severa. Lo vemos en todos estos textos. Gente que está en contra del reino de Dios, siendo tropiezo para el reino de Dios y Dios hace justicia. ¿Eres tú de bendición, de aporte al reino de Dios o eres tú tropiezo para el reino de Dios? ¿Eres tú de los que llenan de calumnia y rebelión? ¿De los que traen confusión o de los que traen luz, claridad y bendición? Dios tiene un destino y Dios puede usar a un hombre para cortar a aquellos hombres que son cizaña en vez de ser trigo. Seguimos. Otra dimensión de este tipo de oraciones de mandato es de reprensión, de echar fuera demonios y de liberar. Reprensión y liberación. Aquí tenemos una cantidad de textos impresionante. Lucas 11:14. Lucas 11:14. Jesús estaba echando fuera un demonio que era mudo y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Había un hombre endemoniado. Jesús echa fuera el demonio, da el mandato, palabra clave, da el mandato de que el demonio salga y aconteció que salió el demonio y el hombre comenzó a hablar. Hechos 16:18. Vemos a Pablo con la mujer que adivinaba. Y muy enojado Pablo, dice el texto en Hechos 16:18, Pablo le ordenó al espíritu que había en ella, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Y la muchacha fue libre del espíritu de adivinación. Mateo 10:1, Jesús llamó a sus 12 discípulos, les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y sanar de toda enfermedad. Mateo 10:8 y Hechos 19:12 son textos que apoyan este punto. Muy bien, oraciones de reprensión y liberación de demonios. Así que tenemos oraciones de vida, oraciones de muerte, oración de liberación y reprensión de demonios. Aquí tenemos otra más. Déjenme ver, a ver. Ok, oraciones de bendición, como en Números 6, 23, 26. Otro rango es oraciones que dan bendición. Habla a Aarón y a sus hijos, dile, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y culminamos con este tipo de oración, el siguiente que es oraciones de maldición. El otro lado de la bendición es la maldición. La mayoría de los cristianos no somos conscientes de que se nos ha encargado también de traer maldición. Yo sé que es polémico, pero permítame decir inicialmente que esta no es una licencia para causar destrucción donde usted quiera. Mateo 21:21 dice, respondiendo Jesús les digo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, ¿verdad? No solo haréis esto con la higuera, sino que le diréis a este monte, quítate y échate en el mar, y será hecho. Entonces, hablando de las oraciones de maldición, no estamos hablando que vas a maldecir a alguien, pero nos habla de que traigas orden sobre lo que no da fruto. Hay situaciones en tu casa que te están estancando, situaciones en la iglesia que estancan, y Dios nos ordena a cortar lo que no está dando fruto. Entonces, Jesús no fue indiferente con lo que no daba fruto. Escucha, Jesús no fue indiferente con lo que no estaba funcionando. Él fijó una posición y dijo, no hay nada que hacer. Aquí hay que cortarlo. Ya no hay más tiempo de esperanza, no hay más misericordia. Entonces Jesús ordenó, de ti no saldrá fruto. Nunca más saldrá de ti fruto. Entonces, como ya lo hemos visto antes, lo que Jesús ordenó por mandato sucedió. Y los discípulos estaban impresionados, así como nosotros. Muy bien. Entonces tenemos todas estas oraciones de vida, oraciones de muerte, oraciones de liberación, de echar fuera demonios. Hay otras oraciones también, que oraciones de milagros sobrenaturales. Déjeme, a ver, ¿dónde estaba? Voy a buscar aquí. No. Y falta un punto que se llama oraciones de milagros sobrenaturales. No está en pantalla, pero vemos en 2 Reyes 6, del 5 al 7, cuando Eliseo hizo flotar el hacha.
y hubo ese milagro, donde la hacha de hierro subió a la superficie. Y también vemos en Santiago 5, del 16 al 18, otra oración, otro mandato de milagro sobrenatural, donde Elías ordenó que lloviese y llovió, y ordenó que se secase y dejó de llover. También vemos otra oración de milagro sobrenatural en Josué 10, del 12 al 14, donde leímos al principio, sol detente en Gabaón, que fue otro mandato. Esto no son oraciones ni de sanidad, ni de bendición, ni de maldición, ni de ningún tipo. Son otro tipo de oración que es de milagro sobrenatural, como que un hacha flote, o que llueva, o que el sol se detenga, yo qué sé. O sea, ya sale de categoría. Es otra oración que tenemos que tomar en cuenta. Muy bien. Vamos a cerrar con lo siguiente. Tenemos 6 minutos y vamos a recordar un par de cosas. 8 cosas que vamos a recordar. Número 1. Estas oraciones no son para todo el mundo. Al principio hablamos que estas oraciones son, 1, si tú disciernes la voluntad de Dios, y 2, si Dios te dio la autoridad para hacerlo. Entonces, no olvides que no es para todo el mundo. ¿Discerniste la voluntad de Dios? Número 1. O 2, la otra pregunta que tienes que hacerte es, ¿tengo la autoridad para orar por esto? Entonces, 1, no es para todo el mundo. 2, los que lo hacían eran principalmente profetas o apóstoles en la palabra. 3, incluso para los profetas y los apóstoles, estos no eran oraciones típicas. Tú no ves a Eliseo o a Elías en todo su ministerio haciendo este tipo de milagros todos los días, todo el tiempo. Era ocasional, era según la vocación. Lo que sí veías que hacían todo el tiempo eran predicar. Esto va en el área de señales, pero también va en el área de ejercer el gobierno de Cristo, donde nosotros establecemos orden. Arrancamos, destruimos la obra de las tinieblas y establecemos la obra del Señor. Pero cabe destacar que no era tan frecuente como podemos creer. Entonces, no era tan frecuente, no era para todo el mundo, así que tenga celo y entendimiento y objetividad con esto. 4, un decreto, si lo vamos a nombrar así, o una oración de mandato, nunca contradice la ley escrita de Dios. Nunca va a contradecir la ley. Una oración de mandato amplía la efectividad o el rango de acción de la ley. Como cuando un rey hace un decreto, no anula una ley anterior, sino que amplía la capacidad de la ley que ya estaba escrita. Pero es la misma ley y no es transgredida. 6º punto, Dios nunca sale de la ecuación. Dios siempre es el primero y es la última palabra ante toda oración de mandato. 7, yo te aconsejo, siempre recurre a oraciones al Padre. No le andes dando instrucciones ni órdenes a las cosas como sin tener entendimiento. Siempre atáñete, sujétate a las oraciones al Padre. Cuando veas la necesidad de usar una oración de autoridad, ten entendimiento, reverencia y respeto delante de Dios. Sé sobrio y ten claridad de que Dios te está hablando. 8, recuerda siempre el enigma de Santiago. ¿Cómo sé yo si Dios quiere esto? Siempre tienes que preguntarte el enigma de Santiago, que es el último punto. Recuerda que tienes que preguntarte, ¿cómo sé yo si Dios quiere esto? Muy bien. Y vamos a terminar con el último punto. Mantén los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Se los voy a dar rapidito. De todas maneras, los voy a pasar por el grupo. Número 1, tener santidad. 2, sujeción. 3, fe. 4, autoridad. Y 5, discernimiento. ¿Cuáles son los requisitos para este tipo de oraciones? Santidad, sujeción, fe, autoridad, discernimiento. Y quiero solamente rescatar el primer punto y ampliarlo un poquitito. En Juan 14:30, Jesús dijo, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjese que Jesús dice, viene el enemigo, pero el enemigo no tiene parte en mí. Si vamos a tener oraciones de mandato, de autoridad, donde arrancamos las obras del enemigo y establecemos las de Dios, tienes que tomar en cuenta que el diablo y el enemigo con el que peleas no esté dentro de ti.
Porque para vencer las tinieblas de afuera, primero hay que vencer las tinieblas de adentro. Eso decía C.S. Lewis. Para vencer las tinieblas de afuera, primero hay que vencer las tinieblas de adentro. Y viene esta frase. No, ahí está. No puedes reprender en otro algo que te gobierna. Yo no puedo reprender en una persona algo que ya me gobierna a mí. Si yo quiero reprender algo, tengo que asegurar que ya yo fui libre de eso para poder ejercer plena autoridad en mi santidad al respecto. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Esta es nuestra última sesión de oraciones peligrosas. Es un placer. Recuerde que todo está disponible en línea y la próxima semana vamos a tener un intercambio de preguntas y respuestas para profundizar, ampliar, escuchar nuestras experiencias y seguirnos edificando en el Señor. Un fuerte abrazo. Qué gustazo haber estado con usted. Espero que esto siga edificando su vida. Un fuerte abrazo.